Bueno, muy buenos días a todas y todos quienes están participando de esta actividad telemática. Les damos la más cordial bienvenida a la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de nuestra Casa de Estudio. Estamos hoy día reunidos para dar inicio a una actividad muy importante en el trabajo que estamos realizando y en el marco del próximo o del proceso constituyente que está en marcha y del actual momento político que vivimos, porque hemos querido necesario apoyar justamente desde la universidad, desde nuestras carreras y desde el trabajo que realizamos una actividad tan significativa para el país como es este proceso constituyente. Hace 30 años atrás también se verificó un plebiscito muy importante para la historia del país. En esa oportunidad las casas de estudio no podían hacer el esfuerzo que estamos haciendo hoy día para apoyar esto, concertados con la sociedad civil, con los organismos internacionales, para poder efectivamente garantizar una participación mucho más informada. Ahora tenemos esa posibilidad y esa oportunidad a pesar de la pandemia, las redes sociales y la tecnología social nos permite hacerlo a través de estos mecanismos y por lo tanto les vamos a dar la más cordial bienvenida a esta iniciativa que hemos denominado Pedagogía Ciudadana UCEN, que está destinada, ¿no es cierto?, a apoyar el proceso constituyente, no solamente con el hito del próximo 25 de octubre, sino que todo el proceso hasta la instalación de los delegados que esperamos ocurra, ¿no es cierto?, a fines de abril del próximo año. Y por lo tanto, para dar inicio a esta actividad, voy a dejar con ustedes al profesor Luis Riveros, el decano de nuestra facultad, para que nos dé un inicio de saludo a la actividad que vamos a desarrollar. Muchas gracias, director don Marco Moreno. Quiero darle la bienvenida a todos a esta actividad. Muy especialmente quiero saludar al rector de nuestra universidad, don Santiago González Larraín, el presidente de nuestra junta directiva y miembros de la junta directiva de la institución. Hay otras autoridades de la universidad que también están presentes, ¿no es cierto? Y desde luego un saludo cordial, muy fraternal a los profesores y profesoras de nuestra facultad y especialmente de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones, que está a cargo de esta actividad. Esta actividad, como muy bien ha expresado el profesor Moreno, es parte de la responsabilidad de la universidad. La universidad debe llevar información hacia la comunidad, debe conectarse con ella y debe procurar que la información justamente sea la base de las decisiones de las personas. Y eso requiere, obviamente, debate, exposición de ideas, ¿no es cierto?, contraposición de ideas. Eso es el rol de la universidad, llevarla, ¿no es cierto?, a el plano de las decisiones ciudadanas y de las decisiones de todo tipo. Creo que la universidad con esto debe hacer un aporte. Y eso es lo que se ha pensado con esta iniciativa de pedagogía ciudadana. La idea, ¿no es cierto?, es, bueno, educar a la ciudadanía, sobre todo, diría yo, ¿no es cierto?, en un ambiente ciudadano en que nuestra formación ha sido tan carente en el pasado, ¿no es cierto?, de estos aspectos de pensar al país de una manera transversal, de una manera profunda, significativa, ¿no es cierto?, justamente con la mirada en el futuro, que es la que nosotros tenemos que privilegiar. Por lo tanto, esta es una iniciativa muy importante, donde, por cierto, digamos, bien importante preservar todos los equilibrios del caso, porque tenemos que tener una mirada justamente transversal de los problemas, de las inquietudes, de las preguntas, ¿no es cierto? Porque estamos llevando la información a la ciudadanía y esperamos que eso sea algo permanente. Del mismo modo, quiero destacar el e-barómetro, que justamente es una publicación que ahora se va a hacer semanal por parte de la escuela y que tiene que ver los debates que se producen en las redes sociales. Entiendo que fundamentalmente en Twitter respecto a todo este proceso constituyente. Y de nuevo, es una fuente de información, donde sistematizamos la información, donde procuramos llevarla de la manera más transparente. Estuve viendo justamente los resultados de este barómetro, ¿no es cierto?, que me fueron enviados anoche, y son francamente muy interesantes. Creo que nosotros de ahí podemos
derivar una serie de conclusiones, ¿no es cierto?, que son útiles justamente para el diseño de estas actividades, ¿no es cierto?, que se están realizando en muchas instituciones, pero en nuestra universidad sentimos que tenemos un deber muy importante con ella, porque yo, como lo he reseñado varias veces, la nuestra es una universidad privada, pero que tiene una fuerte vocación pública. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esto se inserta en ese concepto de universidad. Quiero saludar y agradecer su presencia a Marcela Ríos Tobar. Quiero agradecer porque ella le va a dar partida a esto, y quiero destacar, ¿no es cierto?, el currículum académico de Marcela Ríos. Ella tiene, ¿no es cierto?, un PhD, un doctorado y un magíster en ciencia política en la Universidad de Wisconsin. Además, posteriormente obtuvo también un magíster en ciencias sociales en Flaxo, en México, gran institución, digamos, con la cual siempre he tenido muy buenos contactos, especialmente en México, ¿no? Y también tiene, digamos, el bachelor de la Universidad de Nueva York en sociología. O sea, una persona que tiene un recorrido muy importante, ¿no es cierto?, en materia de investigación, en materias que son tan, yo diría, difíciles, porque tiene tantos bordes, ¿no es cierto?, y que, por cierto, requiere mucho talento, mucho conocimiento, digamos, y mucha experiencia en modelos para poder hacer aportes como ella lo ha hecho. Y ha sido bien reconocida, digamos, por sus propias publicaciones. Ella ha trabajado y está en el área de gobernabilidad de la oficina del PNUD en Chile, y es actualmente la oficial asistente del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en nuestro país. De manera que creo que es una persona que está muy bien calificada justamente para darle partida a esta iniciativa que vemos como tan importante. Yo quiero agradecerle que ella haya accedido a participar con nosotros. Creo que es muy importante, y es muy importante el tema, porque el tema es, de alguna manera, considerar la experiencia histórica e internacional que ha habido con respecto a este tipo de procesos constituyentes que envuelven siempre tanta controversia, pero que tiene ya un recorrido importante, ¿no es cierto? Y hay muchos países, nos hemos informado, donde esto se ha ido llevando a cabo con distintas connotaciones, y creo que la exposición que nos va a hacer Marcela nos va a dejar bien informados respecto de este aspecto del problema. Así que, Marcela, muchas gracias por la presencia y por tu participación, y muchas gracias, director, por la invitación, ¿no es cierto?, a decir estas pocas palabras en la inauguración de este acto tan importante. Muchas gracias, profesor Rivero, por sus palabras. También tenemos el gusto de contar, como usted decía, con nuestro rector, Santiago González, que se ha hecho un espacio en su agenda para acompañarlo. Rector, también le doy la posibilidad de que salude a las estudiantes y estudiantes de nuestra escuela, de nuestra universidad, que están conectados hoy día, y también a nuestra expositora Marcela Ríos. Bueno, gracias, estimado Marco. En primer lugar, felicitar a la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones por esta iniciativa. Agradecer la presencia de la profesora Marcela Ríos por acompañarnos en esta importante actividad. Por supuesto, también saludar a nuestro decano, don Luis Rivero, y a todos los académicos de la facultad. La verdad es que esta actividad es de tremenda importancia para nuestra universidad. Nosotros, como Universidad Central, no podemos estar ausentes de un proceso tan importante como es el proceso constituyente. Es por eso que a través de distintas facultades hemos implementado estas actividades que lo que pretenden es acercar una mirada hacia la ciudadanía que le permita tomar las mejores decisiones e incorporarse a un proceso que va a ser permanente y por muchos años, y que va a durar por muchos años en nuestro país. El proceso constituyente no es un proceso menor, la ciudadanía tiene que estar informada y la universidad tiene que tener una mirada ecuánime. Tenemos que llegar a todos los sectores, tenemos que tener una mirada amplia desde una visión académica. Por eso que me alegro de la gran convocatoria además que tiene este evento. Estoy viendo que hay más de 160 personas conectadas, lo cual es una muestra del interés ciudadano y de nuestros académicos y de nuestra universidad por un proceso tan importante que está enfrentando nuestro país. Así que sin más, muchas felicitaciones, saludar a todos nuestros académicos, estudiantes, y por supuesto darle nuevamente una cordial bienvenida a nuestra expositora, la profesora Marcela Ríos. Muchísimas gracias, Marco.
Muchas gracias, rector, decano. Las autoridades del gobierno superior de la universidad están presentes también en esta importante actividad, como decía el decano, iniciativa que hemos denominado Pedagogía Ciudadana, que tiene ese propósito. Y no podía ser, como señala muy bien él, la mejor manera de comenzar esta actividad haciendo una revisión un poco acerca de los procesos parecido al que vamos a enfrentar en Chile y cuáles han sido sus principales características. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo realizó un estudio hace algún tiempo, justamente donde estudió los mecanismos de cambio constitucional en el mundo, un análisis de experiencia comparada, que es lo que nos va a presentar hoy día precisamente Marcela Ríos. Marcela Ríos, como muy bien la mayoría de probablemente los que están aquí la conocen, ¿no? Y recién señalaba nuestro decano que tiene un doctorado en la Universidad Wisconsin-Madison en Estados Unidos, una larga y dilatada trayectoria académica en distintos organismos públicos y como internacionales como Flaxo Chile dirigió el programa de gobernabilidad democrática. Ahí precisamente tuvimos la oportunidad de compartir profesionalmente durante algunos años y nos conocimos con Marcela. Y de ahí ha seguido una brillante trayectoria luego en el PNUD a cargo del programa justamente de gobernabilidad del PNUD. Es la coordinadora también del proyecto de auditoría de la democracia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y hoy día ocupa la importante posición que mencionaba el decano, ¿no es cierto?, de representante residente, asistente residente del PNUD en Chile. Así que Marcela ha estado en nuestras oportunidades en la universidad, en nuestra escuela, carrera de ciencia política, y le damos las gracias porque se haya hecho un espacio en la agenda para compartir con nosotros este interesante trabajo que hizo el PNUD, y te damos la más cordial nuevamente bienvenida, Marcela, a este espacio. Bueno, muchísimas gracias, decano, rector, Marco, a todos los académicos. Yo de verdad casi que me siento en casa. He tenido el placer de poder acompañarlos en diversas ocasiones. Hemos colaborado con la Escuela de Ciencia Política y también con otras escuelas. He tenido el placer de poder estar, así que es un gusto poder compartir con ustedes. Quiero además felicitarlas genuinamente por esta iniciativa. Estamos en un momento crucial, quizás uno de los procesos más relevantes de la historia política del país, y qué importante que las universidades, como recordaba el rector, que no pudieron en otro momento poder apoyar en este tipo de iniciativas, hoy día tengan un rol activo en poder generar el debate, la discusión, informar. Nosotros hemos estado haciendo estudios, además, en Chile, encuestas de opinión, grupos de discusión, y vemos que todavía existe una gran demanda, una gran necesidad de las personas de recibir información. Los bajos niveles de confianza en las instituciones del Estado y en los actores políticos hace que las personas muchas veces, las campañas que provienen desde la política formal, no necesariamente sean creíbles, y ese clima de desconfianza se acentúa con lo que es esta dinámica en las redes sociales de muchas veces una saturación de información que no necesariamente es cierta, ¿no? La gente circula información por redes sociales, circula información por los grupos de WhatsApp, y que cada vez se transforman en un espacio más relevante para las campañas, y si bien tienen un potencial democratizador de la circulación de información, también tienen un potencial distorsionador de los procesos democráticos de deliberación, y es muy importante, por lo tanto, el trabajo que están haciendo. Quiero felicitarlos también. Nosotros desde el PNUD también estamos preocupados a nivel mundial de esos temas y también estamos trabajando en esas materias, así que voy a llamarlos después del foro para poder ver si es que podemos también colaborar y poder recibir y compartir la información que están haciendo acerca del seguimiento de redes, que me parece extremadamente importante. Yo voy a compartir una pantalla. Yo no sé si, Marco, si después vamos a tener tiempo de preguntas o sí. Entonces voy a tratar de hablar resumidamente para en realidad dejar sobre todo tiempo para que podamos
para que podamos conversar. No sé si están viendo la pantalla o todavía no, ¿sí? Sí, Marcela. Déjenme poner esto en pantalla completa. Esto de la nueva normalidad, de estar... Como decía el profesor Moreno, nosotros desde el PNUD, una de las cosas que nos abocamos a hacer durante el 2014, 2015, 2013 incluso empezamos este trabajo, teníamos una preocupación porque había un debate sobre el proceso constituyente en Chile, pero que muchas veces no tenía necesariamente, no estaba anclado en una comprensión de cómo ocurrían estos procesos a nivel mundial, la experiencia de otros países. Muchas veces se circulaban mitos y estaba fuertemente instalada algunas experiencias de reemplazo constitucional de América Latina que eran percibidas como negativas y se extrapolaba como que todo intento de cambiar una constitución era, digamos, igual. Y lo que vemos, yo no sé si están viendo la pantalla, estoy media... ¿Sí? Sí, perfecto. Ya, perfecto. ¿Pero se ve la pantalla completa o no? Sí. Una de las cosas que nosotros hemos tratado de mostrar, y yo creo que es la principal enseñanza, digamos, cuando uno mira lo que ocurre, efectivamente los países, y sobre todo las democracias consolidadas, no reemplazan sus constituciones de manera frecuente. Pero eso no significa que la mayoría de los países nunca cambien las constituciones. Por el contrario, nosotros cuando hicimos una revisión original de todas las constituciones que habían sido reemplazadas desde 1947, lo actualizamos hasta el año pasado y vemos que en total 247 constituciones fueron redactadas, reemplazadas durante este periodo largo en todas las regiones del mundo y que una cosa que también es importante notar es que las constituciones viven en promedio alrededor de 20 años. Y, por lo tanto, si bien ese es el promedio y tenemos casos en un extremo como Estados Unidos, que tiene la misma constitución desde el 1700, hay otros países que han tenido 4, 5, 6 constituciones en 30 años. Y que indica cuando tienes demasiado, hay una interferencia, yo creo que alguien tiene el micrófono abierto. De ruido ambiente. Lo que indica que en realidad las constituciones son en algún sentido marcos regulatorios, un parámetro, es ahí donde se plasma los contratos sociales, si se quiere, pero no necesariamente son marcos que no se tienen que cambiar nunca. Digamos, esta idea de que para que el país funcione bien, la Constitución jamás se tiene que cambiar, no se condice con la realidad que hemos visto en muchas partes, incluso en países de Europa Occidental, de Estados Unidos, de Canadá, vemos que en este periodo que nosotros vemos, incluso desde el 90 hacia adelante, tres países han redactado nuevas constituciones, y cuando vemos el detalle, lo segundo que planteamos en este informe es el listado largo, digamos, de países, hay varios países, como ustedes pueden ver, que tiene, por ejemplo, Argelia, 3 constituciones en este periodo, Tailandia, con una constitución del 76, el 78, el 91, el 97, y hay otros países que tienen menos constituciones. España desde el 47 solo ha redactado una vez después de la transición del 78. En América Latina hay una experiencia diversa, hay países que han cambiado más veces la constitución. Nosotros, uno de los temas que estaba en discusión y que ahora finalmente está zanjado en Chile, en algún sentido, digamos, que es cómo se cambia una constitución, cómo se reemplaza una constitución. En algunas constituciones, el mecanismo de reemplazo está descrito en la propia constitución. Todas las constituciones modernas que han sido redactadas en las últimas décadas
ya contienen mecanismos explícitos de cómo se tiene que reemplazar una constitución. Por lo menos, por lo tanto, cuando llegue el momento en esos países de que haya presión por reemplazar su constitución, seguramente va a haber menos conflictividad, menos debate, porque se está definida en la misma constitución su mecanismo de reemplazo. Pero en muchos otros países, la mayoría, sobre todo las constituciones más antiguas, no necesariamente todas tienen consagrado un mecanismo de reemplazo dentro del propio texto constitucional. Y lo que vemos es que entonces hay 4 grandes mecanismos que han utilizado, quizás 3 en realidad, que se han utilizado para reemplazar las constituciones. Lo primero es que se usa el poder legislativo, el propio Parlamento, el Congreso, que discuta y redacta una constitución al mismo tiempo que sigue cumpliendo las funciones legislativas. Esa es la primera columna. Lo segundo, en algunos casos se realiza una elección específica, se denomina el Congreso Constituyente porque sus integrantes son electos especialmente con el mandato para redactar una constitución. Después tenemos la Asamblea Constituyente, que es un órgano similar a un Congreso, porque es un órgano representativo cuyos integrantes son electos por el pueblo, pero es un órgano que es electo con el único mandato de redactar una constitución y no tiene mandato legislativo como sí tiene el Congreso o el Parlamento. La diferencia entre los dos mecanismos fundamentalmente tiene que ver con esa. Una asamblea constituyente se supone que solo redacta la Constitución y después no es un órgano permanente de la estructura del Estado, como lo es el Congreso o el Ejecutivo o un Parlamento. Muchos países han utilizado asambleas constituyentes. Las últimas 2 asambleas constituyentes en el mundo son las que se realizó en Túnez en el 2014 y en Nepal en el 2015. Y por último, muchos países han utilizado, y quizás la mayoría de países, han utilizado comisiones de expertos. Estas comisiones son parecido a lo que ocurrió acá aparece Chile en el 1980, pero tenemos casos bastante más recientes en Egipto, en Yemen, en Costa de Marfil, en Cuba, en los últimos 5 años, donde el presidente, el rey, el emperador, en general, además, las comisiones de expertos son más frecuentes en regímenes no democráticos, designa un grupo de personas especialistas que redacten un texto. Eso es cada vez menos frecuente en los países democráticos, digamos, en las democracias cada vez menos frecuente que se y sigue siendo, sin embargo, un mecanismo ampliamente utilizado en países que deben ser semi-autónomos. Respecto en América Latina, pues, si miramos la experiencia, y esto es algo que quizás ha estado instalado fuertemente, que efectivamente en América Latina las Américas, digamos, son el continente donde más se han realizado asambleas constituyentes. Es un mecanismo que tiene sus raíces jurídicas, normativas en la Constitución de Estados Unidos. En realidad de ahí viene la idea de la asamblea constituyente, de la Constitución. Y es un mecanismo que ha sido ampliamente, pero ha sido más utilizado en nuestro continente y ha terminado siendo exportado, si se quiere, o sea, se ha ido recientemente utilizado en el resto del mundo, como veíamos, en muchos países africanos, en Asia, pero también en Europa han utilizado este mecanismo de reacción. Un tema importante que nosotros hemos querido poner en el debate público, y quizás saliendo ya del tipo de mecanismo, yo decía, bueno, este tema está zanjado, en el 2015 no estaba zanjado, ustedes recordarán que hubo una larga discusión durante el gobierno de la presidenta Bachelet respecto de qué mecanismo utilizar, si se escribía redactar una nueva constitución en el Congreso, nunca estuvo sobre la mesa la idea de volver a convocar una comisión de expertos para redactar la Constitución. Eso no ha sido parte del debate más reciente.
Pero una de las cosas que nosotros hemos querido mostrar en el debate, a partir de la experiencia internacional, es que independiente del mecanismo, y en particular cuando uno mira las posibilidades del Congreso, el legislativo, ya fuera un Congreso constituyente específicamente, o el Congreso de manera habitual, o una asamblea constituyente que redacta una nueva constitución, hay experiencias donde esos procesos pueden ser más o menos participativos y no dependen solo del mecanismo. ¿Qué quiero decir con esto? Una asamblea constituyente puede ser electa democráticamente con un sistema electoral muy consensuado, ampliamente aprobado, que es muy representativo de la sociedad, se eligen sus integrantes y esa asamblea sesiona más o menos a puerta cerrada por un periodo de tiempo, y ahí el rango de deliberaciones alrededor de un año, más o menos, el promedio, lo que se han tardado alrededor de 15, más de un año, 15 meses en promedio, evacúa un texto. En muchos casos las asambleas constituyentes tienen la facultad de aprobar el texto de la misma asamblea, y en otros muchos casos se puede convocar a un plebiscito ratificatorio al final, pero sin nunca durante todo ese proceso haberle preguntado nada a nadie. Un órgano puede ser un órgano representativo, muy representativo, pero que no es necesariamente en su funcionamiento participativo de la ciudadanía durante el procedimiento. Lo mismo puede ocurrir con el Congreso, pero también tenemos muchas experiencias de asambleas constituyentes y de congresos constituyentes que pueden ser mecanismos representativos, pero que están abiertos simultáneamente a altos grados de participación. Y los ciudadanos pueden participar al principio como convocantes al proceso, como electores en distintos momentos. El diseño del proceso electoral en Chile, como ustedes saben, tiene una participación muy importante de los ciudadanos y ciudadanas en términos como electores. Vamos a poder votar en el plebiscito de entrada, vamos a poder votar si se aprueba el mecanismo, se aprueba la opción de cambiar la constitución en el plebiscito. Vamos a poder votar en abril para elegir representantes al órgano constituyente, ya sea una comisión mixta, una convención constitucional electa 100%, y vamos a poder votar en el plebiscito de 3 momentos electorales de participación. Pero también en muchos órganos constitucionales durante el procedimiento que pueden tener audiencias con la ciudadanía. En el caso de Islandia se ha comentado ampliamente, pero un caso que convoca a consultas en línea durante la deliberación de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente Boliviana sesionaba en regiones del país y hacía audiencias sociales en distintos tipos de mecanismos de deliberación de etcétera, etcétera. Voy a explicar. Lo importante es que la dimensión participativa de la redacción constitucional es paralelo a la dimensión representativa. Y eso es algo que todavía está un poco abierto en el caso chileno. Pero antes de a la ronda de preguntas, ustedes saben que hemos tenido que la igualdad de género, experiencia que lo que es relativamente corta, digamos, al caso de Buenas tardes, disculpa que interrumpa. pero en el Perdón, se caso escucha de demasiado mal. ¿Perdón? No sé, se escucha demasiado mal, su presentación no se escucha para nada, hay mucha interferencia y usted sigue hablando y lamentablemente se escucha muy mal. Ya, no sé si hay, espérense, voy a tratar de ver si es que me cambio de red.
Mientras tanto, sugiero que todos apaguemos los micrófonos, por favor. O sea, los silenciemos mientras la panelista mejora la conexión. Me voy a cambiar audífonos para ver si eso funciona mejor. Les pido disculpas. Les decía que en la experiencia con la representación de género tenemos 2 casos, Uganda y Bolivia, donde se aplicaron cuotas de género en los órganos constitucionales. También en Islandia se aprobó un mecanismo de paridad, más allá de la experiencia con este mecanismo en los congresos, en los legislativos, pero sí tenemos este mecanismo en procesos constituyentes que son en algún sentido un antecedente a lo que tenemos hoy día. Y la otra dimensión de representación que ha sido discutida y que todavía no está zanjada es la representación de los pueblos indígenas, que tenemos experiencia en América Latina y también hay experiencia en procesos constituyentes en otros países. Más recientemente en América Latina, tanto en Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia tuvieron de mecanismo de... Yo escucho también bastante interferencia. Creo que hay alguien que no tiene el micrófono apagado. Y la experiencia con los escaños reservados ha sido distinta en la región, podemos ahondar en. Finalmente, sobre el proceso constituyente, quiero decir solo 2 cosas y quizás dejar el tema de los detalles para la discusión. Es que una de las preocupaciones que nosotros hemos tenido a lo largo de este proceso tiene que ver con la participación de la ciudadanía. Y uno de los problemas estructurales de la democracia chilena en los últimos años ha sido los niveles de participación electoral. Como ustedes saben, la participación electoral viene bajando de manera sistemática desde mediados de los 90. Se produce el cambio a una inscripción automática y voto voluntario en el 2012. Entonces, la primera elección que se hace con un sistema de voto voluntario e inscripción automática fue la elección de alcaldes municipales del 2012, y ahí se produce una caída mayor, pero era una caída que ya venía produciéndose. Se han producido leves aumentos, pero estos aumentos todavía tienen a Chile por debajo de los promedios. Estos son los promedios de la última elección parlamentaria al 2020, y el promedio de participación en el mundo es de 60% de participación. Los países de la OECD tienen un promedio de 64%, los países de América Latina tienen en promedio 69% de participación. Y los globitos amarillos muestran los países que tienen voto voluntario, y los globitos azules voto obligatorio. Yo quisiera decir sobre este tema que lo que vemos a nivel mundial es que la mayoría de países en el mundo tiene voto voluntario, solo 23 países del mundo tienen voto obligatorio, la mayoría de esos países, una fuerte concentración en América Latina con voto obligatorio, y entonces en el resto del mundo lo más común es el voto voluntario. Y sin embargo, no necesariamente todos los países que tienen voto voluntario tienen bajos niveles de participación. Como les decía antes, de hecho, el promedio con voto voluntario tiene como 60 puntos, 10 puntos de diferencia con voto obligatorio, y el promedio mundial es 60%, y tenemos países con voto voluntario como Suecia, como Alemania, como Reino Unido, que todos tienen niveles de participación por sobre el 60%. Entonces, el tema de la baja en participación electoral, que es un fenómeno preocupante en Chile, que solo en América Latina el único otro país que tiene niveles similares a Colombia, es un tema que va a ser relevante para el proceso constituyente. Y con esto termino, en particular entre los jóvenes, y por eso felicito doblemente a la universidad por el esfuerzo de estar haciendo este tipo de formación. Los jóvenes en Chile, sobre todo entre 18 y 29 años, son el grupo de edad que menos está votando. Ustedes pueden ver a medida que va aumentando la edad, los grupos de edad que más votan desde los
hasta los 70, 74 años, 15%, altos niveles de votación. Y esto está también fuertemente sesgado también por los datos socioeconómicos y niveles de educación. Entonces, las personas con mayores niveles educativos y con más ingresos tienden a votar muchísimo más que las personas con niveles más bajos de educación y con menos ingresos. Por lo tanto, acá el llamado a la participación es un tema central, es un tema de preocupación para todos y todas, más allá del proceso constituyente, pero en particular por el proceso constituyente, porque el cambiar una constitución es un proceso que no se produce, como veíamos antes, de manera muy frecuente. Esta es la primera vez que además se ha convocado un plebiscito de entrada. Los plebiscitos de entrada de los procesos constituyentes son infrecuentes. Es poco común que un proceso constituyente tenga un plebiscito al inicio, es mucho más frecuente que los procesos constituyentes tengan un plebiscito al final. Y lo que hemos visto a nivel mundial es que cuando se hace un plebiscito de entrada, con el caso colombiano en el 91, en general se pregunta una sola pregunta y tampoco es frecuente que se plebiscite el órgano constituyente. Entonces acá no solo esto es inédito para Chile, sino que va a ser una innovación. Hay varios especialistas constitucionales que han planteado que en realidad no hay otro proceso constituyente donde se haya preguntado estas dos cosas. Primero, ¿usted quiere una nueva constitución o no? Y segundo, usted puede elegir sobre el tipo de mecanismo que va a cambiar la constitución. Y como sabemos, las opciones van a ser el 25 de octubre si queremos una comisión mixta, que significa una convención de 172 integrantes, donde la mitad serán electos por la ciudadanía y la otra mitad serán designados por el Congreso y los partidos políticos, o si queremos una convención constitucional donde el 100% de los 155 integrantes van a ser electos por la ciudadanía. A esos 155 integrantes se les va a aplicar un criterio de paridad de 50 y 50 en términos de género, y está en discusión que posiblemente podamos tener más de 155 porque va a haber una cantidad de escaños adicionales para representantes de pueblos indígenas que serán electos seguramente, y eso también está en discusión ahora con una papeleta aparte quizás. Lo que está claro es que se aprobó la idea de legislar por prácticamente unanimidad del Congreso de que vamos a tener escaños reservados para pueblos indígenas, pero todavía no está claro cuál es el mecanismo que vamos a utilizar. El proceso constituyente que se inicia es un proceso que requiere la participación, no solo en términos de votar, y eso es algo que es muy importante, sino que viene una discusión, y estamos en una discusión también del contenido de esa constitución que se quiere hacia adelante, y ahí el poder tener discusiones de contenido antes de votar, durante las sesiones del órgano constituyente, van a ser extremadamente importantes para cuando se llegue al final ese texto que se haya redactado pueda plasmar efectivamente las opiniones de la mayoría de la ciudadanía, y cuando podamos ir a votar en un plebiscito ratificatorio al final, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas comprenda las implicancias de lo que se está votando. Yo lo dejaría hasta ahí, Marco, para ver si podemos quizás interactuar con preguntas y respuestas. Me parece que puede ser más dinámica la conversación. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Marcela. Creo que fue muy, muy ilustrativa la presentación de Marcela. Hay que recordar que este estudio, Marcela, está disponible para poder revisar directamente desde la página del PNUD. Se puede descargar gratuitamente y, por lo tanto, a los más de 250 personas que están en este minuto conectadas siguiendo esta actividad, ¿no? Un número muy importante, muchos estudiantes, profesores, directivos de la universidad. Junto con la presentación de Marcela, insistir en que el estudio está disponible, es uno de los varios estudios que ha realizado el PNUD, el equipo que dirige Marcela, y por lo tanto, quienes quieran interiorizarse más sobre este tema pueden revisar
lo que allí se plantea con más detalles. Voy a dar algunas palabras, algunas preguntas. Tengo a Constanza. Constanza Alejandra, ¿me escuchas? Si no me escuchas, puedes hacer tu pregunta, por favor. Sí, profesor. Bueno, agradecer a Marcela por la participación y también por lo que expuso, porque creo que fue súper importante. Y más que nada era preguntarle a ella si cree que el estallido social y las nuevas protestas que se realizaron en Chile y la nueva conciencia ciudadana que se ha creado va a influir directamente en la participación electoral de las personas en Chile. O sea, somos conscientes de que, como mencionaste, la población joven a lo mejor es la que menos vota. Entonces, ¿crees que este nuevo movimiento que se generó de manera social incide directamente en que exista en Chile una nueva participación electoral? Perfecto. Voy a hacer otra pregunta, Marcela, para que pueda responder un par de intervenciones. También tengo a Nicolás Ollanedel. Nicolás, ¿nos escuchas? Hola. Sí, no, nada, yo quería consultar sobre la grabación, si dónde se podía ver de nuevo el video. Y Sí, se vamos a repita la informar página para ver la internamente. presentación. Sí, vamos a informar internamente para darle el acceso al link de esta grabación que, como se dijo al principio, va a estar disponible para todos y todas. Va a estar descargable por lo pronto en el hashtag Pedagogía Ciudadana USEN, ¿no? En un banner que hay ahí en el sitio de la facultad. Van a poder descargar de allí esta presentación y todos los insumos que estamos desarrollando en nuestro espacio y en las actividades que estamos realizando. Marcela, te escuchamos mientras tanto. Oye, muchísimas gracias a Constanza por la pregunta. Yo creo que este es el tema de discusión hoy día en el país, ¿no? Y creo que, bueno, nunca tenemos en ciencias sociales los contrafactuales, pero el hecho de que haya llegado la pandemia justo en el momento en que estábamos a puertas de empezar el proceso constituyente. De hecho, no sabemos qué hubiera pasado si el plebiscito se hubiera realizado el 26 de abril como estaba originalmente pensado, ¿no? Yo creo que una de las cosas que va a ser una de esas interrogantes que los historiadores podrán después analizar es cómo cambió, cómo va a cambiar nuestra sociedad considerando el efecto de esta pandemia. Yo creo que muchos de los estudios de opinión y de los estudios que nosotros hicimos una ronda de focus a principios de enero en varias ciudades del país y después volvimos a hacerlos ahora recientemente en agosto. Y una de las cosas que muestran estos estudios y muchas de las encuestas que hemos estado viendo que han salido, diversas encuestas de Criteria, de Ipsos, de distintas empresas, han mostrado que hay un alto interés de participar, que las personas están declarando mucho más que antes que quieren votar, que les interesa participar. Nosotros hemos visto en nuestros estudios, en los focus cualitativos, que sobre todo los jóvenes hacen una vinculación entre el estallido social y el proceso constituyente, en el sentido de que creen que las dos cosas están conectadas, que importa para mejorar, para enfrentar los temas de desigualdad, el tema de las pensiones, los temas de salud, importa votar. Y también hemos visto, y esto en particular entre las mujeres, que todo el ciclo de movilización feminista que empezó en el país desde el 2018 en adelante ha generado un proceso importante de politización de las mujeres jóvenes. Y también ahí la aprobación de la paridad parece que ha tenido un efecto muy importante en las mujeres en motivación de participación. Ahora, yo creo que hay que ser bastante cautos respecto de hacer estimaciones y proyecciones demasiado optimistas respecto a la participación, porque como decíamos antes, los niveles de participación electoral en nuestro país han estado muy bajos hace mucho tiempo. Y tenemos una generación completa de personas, por ejemplo, que tienen entre 40, o sea, entre 35 y 45 años, que nunca en su vida han votado
Y todos los estudios internacionales muestran que cuando las personas llevan mucho tiempo sin votar y que nunca votaron de jóvenes, esto es como un hábito, ¿no? Es como hacer gimnasia o lavarse los dientes, le digo yo a los niños. Si uno no aprende tempranamente como una práctica que tiene sentido para tu vida, es muy difícil que la gente cambie sus hábitos de vieja, digamos, o más vieja. Entonces yo creo que tenemos una interrogante bien importante. Yo tengo bastante más expectativa que el grupo de jóvenes menores de 24 años, y sobre todo los jóvenes entre 18 y 22, que esta puede ser su primera o segunda elección, que vamos a tener. Yo tengo la expectativa, digamos, con cautela, que en ese grupo podemos tener un salto importante y que los niveles de participación que yo les mostraba, de 36%, o sea, significa 60 y tantos por ciento de los jóvenes de esa edad se quedaron en la casa en la última elección. Yo creo que eso vamos a tener una mejoría, pero, insisto, la pandemia ha impactado también las expectativas de las personas de votar. Yo creo que hay una preocupación, y también lo vemos nosotros en nuestros estudios, hay una preocupación genuina por una parte de la población de no contagiarse, o de que si vas a votar puedes contagiar a los adultos mayores. Por lo tanto, yo creo que lo que está haciendo el CERVEL en esta materia, de tomar todas las precauciones, ya se publicó el protocolo sanitario, y yo creo que es muy importante, y quiero sugerirles además a todos quienes tengan interés en estos temas, y que pueden todos contribuir de manera muy importante en, primero, informarse por las fuentes oficiales. No creerle a la vecina, a la amiga, que puso un posteo en Facebook que ustedes no saben, que no chequearon de dónde viene, o sea, traten de buscar información en las fuentes oficiales. Los que tienen Twitter, los que tienen Instagram, los que tienen Facebook, sigan las cuentas oficiales del CERVEL, por ejemplo, que está publicando mucha información, y también hay muchos proyectos interesantes desde la sociedad civil que están promoviendo y generando difusión de información de buena calidad. Hay uno que se llama contexto.cl, pero hay muchos otros que los invitaría a seguir e informarse. Y segundo, que puedan los jóvenes que tienen mejor acceso a las redes y que saben usar Internet y que se pueden informar fácilmente, que sean ustedes proactivos en ayudar a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos, y transmitirles la información correcta. No necesariamente solo para convencerlos de que voten de una manera u otra, pero también para discutir de eso en familia, pero sobre todo para que ustedes puedan informar de cómo va a ocurrir la votación, de qué se trata el proceso, cómo se eligen, quién se elige, y bueno, y qué decir de los estudiantes de ciencia política, que uno esperaría que estén ahí a la vanguardia de esa actividad de información, que yo creo que pueden ser muy importantes para sus círculos de amigos, para sus círculos familiares, ustedes tener un rol de liderazgo proactivo en ser como agentes de información para motivar a participar. Bueno, hay mucho interés, Marcela. Justamente tengo varias preguntas, no las vamos a poder resolver todas. Hay cerca de 600 personas conectadas en el fanpage nuestro, por lo tanto, habla de que ha sido bien exitosa tu intervención y causa mucho interés, y estamos en lo correcto entonces tratando de abrir espacio para esto. Le voy a dar la palabra a Gabriel Pablo Flores para que nos haga su pregunta. Gabriel, ¿nos escuchas? Sí, buenos días. Quiero preguntarle aquí a Marcela Ríos. Ella hablaba del nivel de expectación y el nivel de innovación que tiene Chile en términos del proceso constituyente, ya que ella trabaja en todo lo que es el programa de Naciones Unidas. Me gustaría saber cuál es la mirada del mundo hoy día hacia Chile en términos de a expensas de este proceso constituyente, que tan innovador que es, que podría llegar a ser refundador de Chile, y cómo se ve desde la comunidad internacional este proceso que estamos llevando hoy día tan importante. Bueno, yo creo que hay una enorme expectativa, efectivamente, como bien dices, Gabriel. Creo que hay
el mundo de verdad está observando atentamente. O sea, si vemos, por ejemplo, los principales diarios del mundo, hay una cobertura bien extensiva de lo que está ocurriendo. Algo que ha llamado mucho la atención. Yo creo que también en el resto de países de América Latina el proceso constituyente es una oportunidad bien importante. Y yo creo que muchos países, la pandemia está afectándonos, como ustedes saben, a todo el mundo. Está generando una crisis social y económica devastadora en muchos países y está también afectando fuertemente la gobernanza, la política de muchos países, porque se generan conflictos, crisis, la manera que se aborda, la dimensión del conflicto. Y también se está discutiendo en todo el mundo la necesidad de repensar nuestros modelos de desarrollo producto de la pandemia, ¿no? Producto de los efectos de la crisis del coronavirus. Y el tener nosotros simultáneamente este proceso constituyente creo que es percibido como una oportunidad desde afuera también, en el sentido que tienes la oportunidad de repensarte, ¿no? Es como un momento de pausa, si se quiere, de decir, bueno, ¿qué hemos hecho hasta ahora? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué cosas funcionan bien? ¿Qué no es necesario cambiar? ¿Qué cosas no están funcionando bien? ¿Cómo las podemos cambiar? Yo creo que también una cosa importante del momento en el que se hace este proceso constituyente es que, a diferencia de lo que ocurría, no sé, en los años 50 o incluso en los años 80, hoy día los países estamos muchísimo más interconectados los unos con los otros. Entonces, podemos aprender de lo que pasa en otras partes, los otros países pueden aprender de nosotros, y hay mucha, como dices tú, mucha atención, pero yo creo que en general se está viendo con enorme expectativa, yo creo que una expectativa positiva, porque creo que también se valora que desde la política se haya propuesto una salida institucional, democrática, para enfrentar una crisis social como era el estallido, una crisis social y política, que podría haber redundado en una continuidad o profundización de un conflicto, y que acá se ha buscado una solución que permite sentarnos democráticamente, con reglas claras, elegir representantes, poder sesionar, discutir. Entonces, me parece que todo eso se valora muy positivamente desde afuera. Gracias, Marcela. También tengo la última intervención, porque ya estamos llegando a la hora de término, de Matías Rivas. Matías. Sí, hola, buenos días. Primero, felicitar a Marcela, me encantó su presentación. Y la pregunta va a indicar primero, contextualizar que en Chile siempre, históricamente, hemos tenido una baja participación ciudadana en términos electorales y en general. En ese sentido, quisiera saber cómo es que finalmente va a afectar que se mantenga este arquetipo jerárquico institucional, manteniendo las redes de información y el conocimiento, de nuevo, desde arriba hacia abajo. O sea, bajar información en que en los sectores medios de la población no tengan de nuevo injerencia, tales sectores medios como los estudiantes universitarios y también las organizaciones sociales intermedias. Finalmente, la pregunta va en que si esta contradicción que se da nuevamente dentro de un proceso constituyente que abarca a toda la sociedad va a afectar en el pleno desarrollo del proceso constituyente que tenemos hoy en día, desde su perspectiva. Yo creo, bueno, yo tiendo a ver este proceso de manera positiva y optimista, en el sentido que me parece que estamos en este proceso constituyente porque es producto de una movilización desde la sociedad, ¿no? O sea, si no, no estaríamos en este proceso constituyente. Y yo creo que además vimos a principio de año una enorme cantidad de organizaciones y desde la sociedad civil un enorme interés por debatir sobre la Constitución. O sea, veíamos asambleas, cabildos constitucionales, gente juntándose en la plaza un sábado a las 4 de la tarde, sindicatos, universidades. Yo misma, de hecho, participé en algún foro que se realizó en la propia universidad a principios de año sobre este tema. Yo creo que hay había un gran interés, y las personas están muy motivadas de participar, y creo que desde el sistema político, desde los partidos y en el Congreso,
me parece que han sido bastante receptivos, a diferencia de otros momentos quizás. Creo que ha habido bastante recepción respecto de algunos temas. Por ejemplo, el tema de paridad de género. En ese tema, muchas hemos estado involucradas, pero en realidad la paridad de género, y a mí me tocó participar activamente en la discusión de las cuotas de género en el 2014 o en el 2015, y veníamos empujando las cuotas de género por más de 15 años. Y nunca hubo acuerdo, nunca había mucha disposición, y era un tema que era extremadamente de la élite. O sea, era un tema que le importaba a las académicas o a las mujeres que estaban dentro de los partidos o solo a un pequeño grupo de personas, pero no era un tema que le preocupara a la sociedad en su conjunto. Yo creo que eso cambió bien significativamente este último año, y finalmente se aprueba un mecanismo de paridad de género inédito en el mundo, fundamentalmente por la movilización de las mujeres, digamos, porque las mujeres en el país, las periodistas en todos los canales de televisión, las estudiantes, las tesis, las organizaciones en la calle, digamos, movilizadas para demandar una paridad. Y entonces creo que hay una oportunidad muy grande para participar en este proceso. Yo creo que efectivamente quienes tengan interés pueden hacerlo, se pueden organizar en la universidad, en sus vecindarios, pueden vincularse a los partidos políticos, pueden expresar su opinión como ciudadanos, pueden expresar su opinión a través de las redes sociales. Creo que hay mucho espacio para participar, y hay mucho espacio para las personas que tienen interés por lo público. Entonces, yo quisiera volver a insistir en eso, en invitarlas a involucrarse. No necesitan hacer cosas grandilocuentes, digamos, no todos tenemos que ir a hacer cosas que son, no sé, famosas, pero cosas cotidianas, como por ejemplo, lo que les decía, y estábamos en una discusión sobre elecciones a nivel mundial, del PNUD mundial, y nos contaban colegas de las experiencias de campañas en pandemia en otros países. Por ejemplo, se vienen las elecciones en Jordania, se habían realizado elecciones en Corea, y nos contaban que cada vez más común es el uso de WhatsApp para las campañas. Entonces, que cada uno se arme un grupo de WhatsApp con sus amigos, con su familia, insisto, con las personas que ustedes tienen confianza, y ustedes les entreguen información o discutan cuáles son las opciones que están en discusión, y también qué consecuencias tienen, que ustedes puedan ser estos agentes para promover el debate público. Si tienen una preferencia clara, pueden involucrarse en las campañas, pero más allá de solo las campañas, a nosotros, los que desde el PNUD, una de las cosas que nos importa en particular es que ojalá todos puedan expresar su opinión, y creo que como sociedad tenemos que hacer un esfuerzo en particular para que las personas más pobres, para que los jóvenes, para que las personas en las zonas rurales, las personas que tienen menos acceso a la conectividad, a internet, a las redes sociales, tengan suficiente información y puedan participar y expresar su opinión también en este proceso tan importante. Perfecto. Solo para, aprovechando que está Marcela acá, y que el decano hacía anuncio de que estamos lanzando en este minuto nuestro nuevo desarrollo que se llama el iBarómetro. Quería solamente mostrarles para que lo puedan descargar y revisar completamente, ¿no es cierto?, la conversación que estamos haciendo de esto, justamente de lo que decía Marcela, la conversación en el territorio digital, ¿no?, sobre lo que se está precisamente conversando en redes sociales. Nosotros estamos intentando ver, digamos, toda la conversación sobre los hashtags. Eso es lo que estamos siguiendo: plebiscito, apruebo y rechazo,
este reporte que va a ser semanal, se llama Ibarómetro Constitucional, y vamos a revisar, como decía Marcela también, un plebiscito que se va a dar, como ella también lo señalaba, fundamentalmente en este espacio, dado que hoy día estamos restringidos desde el punto de vista sanitario por las condiciones que genera la pandemia, ¿no? Y sus efectos, y por lo tanto la restricción para movilizarse, para concentrarse va a ser mayor. La disputa, creemos nosotros, se va a dar fuertemente en el territorio digital, y a eso viene entonces a contribuir este barómetro constitucional, ¿no? Donde vamos a examinar muchos de los elementos de la evolución de la conversación, los estilos de conversación, vamos a hacer análisis de sentimiento, análisis semántico, estructura de la conversación, valoración de sentido respecto al apruebo versus rechazo, el análisis también del entorno mediático, qué están diciendo los medios o quiénes son los que más informan en relación con esto, y una novedad que es el análisis de frecuencia interna. Todo eso va a estar disponible, voy a pasar rápidamente, para ver cómo estamos justamente monitoreando esta conversación. Ahí tienen ustedes la evolución de la conversación. Estamos revisando los hashtags oficiales de la prueba, el rechazo y sobre lo que se comenta sobre el plebiscito, ¿no? Vemos como el rechazo ha tenido en redes sociales una participación muy activa. Eso resulta evidente. Esta es la conversación que estamos capturando hasta el día 4 de septiembre, hasta el viernes pasado. Nuestro próximo reporte, que sale el lunes, va a capturar la conversación que tengamos hasta el fin de semana, ¿no? Los estilos de conversación, el mayor porcentaje, un 55%, está, ¿no es cierto?, siendo participación espontánea y directa. La gente está opinando sobre el plebiscito, sobre la apruebo o el rechazo, y un porcentaje importante también son información que se viraliza, y un grado menor de información en la interacción sobre el debate, ¿no? Estamos en análisis de sentimiento, a favor de la realización un 41%, en contra un 44%. Esto, como decía Marcela, las condiciones sanitarias generan un poco de incertidumbre respecto de lo que se está conversando, ¿no? El análisis semántico, las principales, en el hashtag plebiscito, ¿no? Las principales, o utilizando ese hashtag, las principales palabras que aparecen aquí en la nube de palabras, ¿no es cierto?, como las más importantes. Después estamos analizando lo que es el apruebo versus el rechazo, ¿no? La estructura de la conversación que se da en esos dos ámbitos, las nubes de palabras que más aparecen tanto respecto al apruebo como el rechazo, ¿no? La valoración de sentidos. Aquí tenemos los principales influenciadores de la conversación, tanto del apruebo como del rechazo y como el plebiscito. Es importante, nosotros estamos siguiendo a quienes son los que de alguna manera tratan de influir en la conversación en redes sociales, que evidentemente tienen una posición respecto de alguna de estas dos opciones, el apruebo o el rechazo, ¿no? Las análisis de comunidad y de referentes para estas distintas opciones que se dan en los respectivos hashtags que están desarrollándose, los masificadores, ¿no? Que de alguna manera generan y gatillan mucha conversación en el territorio digital. Lo que pasa con los medios con mayor presencia en la conversación digital, ¿no? Es bien interesante esto, porque también estamos siguiendo cómo los medios que se mueven en el territorio digital de alguna manera generan también o posibilitan gatillar mayores volúmenes de conversación, ¿no? Con mayor emisión de noticias digitales, ¿no? Y lo último que estamos haciendo, el análisis de frecuencia inversa, que es un poco largo de explicar acá, pero los invito, aprovechando que estamos inaugurando hoy día con la presentación de Marcela, nuestro apoyo, digamos, al proceso constituyente. No me queda más que agradecerte, Marcela, por habernos acompañado nuevamente. Estamos bien interesados en el trabajo que está haciendo el PNUD y queremos apoyar esa iniciativa desde ya, como lo decía el decano, como lo decía el rector. Como universidad estamos muy abiertos y disponibles para colaborar con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en mejorar la información, el acceso a datos, para poder tener una participación mucho más informada, que es lo que nos interesa en esta etapa.
No te podemos entregar ahora no te podemos entregar un regalo materialmente por tu participación, ya te haremos llegar una de nuestras publicaciones, y a nombre de toda la comunidad, de las profesoras, los profesores, el equipo que está preparando esto, te damos muy sinceramente las gracias por habernos aportado hoy día en la inauguración de nuestra iniciativa. Pueden seguirnos #Pedagogía Ciudadana UCEN, donde va a estar toda la información, va a estar también esta presentación de Marcela, van a estar nuestros desarrollos con este último producto que estamos bien entusiasmados, el e-barómetro constitucional, la conversación sobre el proceso constituyente en redes sociales, y los dejamos desde ya a todas y todos invitados a que sigan conectados con la Universidad Central de Chile. Muy buenos días, muchas gracias. Oye, solo pasar el aviso que también los invito a seguir las redes del PNUD, donde estamos impulsando campañas, información, así que para que nos puedan seguir en Twitter y en Facebook al PNUD Chile, está toda nuestra información ahí. Gracias, Muchas Marcela. gracias. Muy bien, gracias Marcela, muy bien. Que estén muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego Gracias a a ti, todas pues. y todos. Muy bien. Gracias. Gracias, Marco. Rector, hasta luego. Gracias. Hasta luego, Marco. Gracias.